Mano a mano. Tras 30 años de militancia, el diputado Marcelo Díaz decidió renunciar al Partido Socialista. Argumenta que la colectividad no lo representa, que se ha vuelto un partido poco relevante. El presidente del PS, Álvaro Elizalde, sostuvo que ahora se requiere unidad y no dispersión. Para hablar del tema nos acompaña justamente el diputado Díaz. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ver, dentro de los conceptos que usted entregó hoy día al diario La Tercera, también una entrevista hoy día en Radio Agricultura, un partido conservador. Ese concepto me llamó la atención. ¿Por qué el Partido Socialista se ha vuelto, a su juicio, un partido conservador? A ver, yo creo que en algún momento, por distintas razones, el PS dejó de ser un partido cuyo énfasis es el cambio, la transformación de la sociedad. Y tengo la impresión que eso tuvo que ver con muchas cosas. Algunas de esas, por ejemplo, las decía hoy día Ricardo Lagos en su tuit, cuando decía las reformas que hicimos en el 2005 fueron aquellas que la derecha permitió, y ese es un dato exacto. Aquellas reformas que impulsó él en el 2005 fueron aquellas que la derecha permitió. Sin embargo, nosotros celebramos esa nueva constitución como si fuera la constitución en democracia. Ese fue un error. Hubo una suerte de resignación, de conformismo frente a una realidad que no podíamos modificar porque la constitución que nos rige, y por eso que estamos embarcados en este proceso constituyente, es una constitución tramposa, que le da a la minoría poder de veto. Y probablemente esa falta esa imposibilidad de cambiar las cosas hizo que de a poco el Partido Socialista y otros partidos fuéramos, y asumo la cuota de responsabilidad que me corresponde, porque he militado en ese partido más de 30 años. Usted le han pegado y dice, él fue ministro, ¿cómo viene a criticar esto? Que somos conservadores. Sí, fui ministro de probablemente el gobierno más transformador que ha habido desde el retorno a la democracia. Y fui de aquellos ministros que criticó precisamente la falta a veces de convicción y coraje de la coalición en respaldar las reformas que nosotros pusimos en marcha. Fui aquellos que denunció el fuego amigo que muchas veces hizo difícil que la presidenta Bachelet empujara esas transformaciones. Recuerdo perfectamente que nos decían que nuestro programa era muy ambicioso, que estábamos tratando de hacer muchas cosas, que era un programa poco realista, que había que ser más graduales. El realismo se renuncia alguna vez. Bueno, entonces yo me digo, ahora que el movimiento social ha estallado, que la demanda por un cambio de modelo es un hecho evidente en la sociedad y es transversal, resulta que ahora todos quieren hacer las reformas que la presidenta Bachelet quiso impulsar. Algunos le dicen a la propia presidenta Bachelet, bueno, tenía usted razón, hay muchas editoriales que así lo dicen, pero cuando nosotros gobernábamos se nos decía que estábamos con el pie en el acelerador de manera equivocada, que queríamos ir muy rápido, que faltaba gradualidad, que esta no era la trayectoria histórica de la centroizquierda, y eso venía desde las propias filas, incluso hasta el Partido Socialista. Es cosa de leer lo que decían destacados columnistas y militantes del Partido Socialista, algunos de ellos hoy día integrantes de la mesa. Entonces, claro que me hago parte de la autocrítica, pero no me hago parte de esa autocrítica, o de esa crítica, porque precisamente eso fue lo que intentamos hacer el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, del que yo fui ministro. Entonces, a mí gobierno, para entrar más en detalle. Entonces, a mí me parece que si el PS no hace una autocrítica, y no la ha hecho, no la hizo cuando perdimos la elección presidencial, no la hizo cuando el PS, por sus decisiones, sacrificó la primaria y, por tanto, la coalición. En ese momento dejó de existir la nueva mayoría. Me llama la atención que algunos digan que la autocrítica me la tengo que hacer yo. Yo creo que todos tenemos que hacer una autocrítica, precisamente porque dejamos de cumplir el rol que nos correspondía, que era ser una fuerza de transformación social. Diputado, usted dentro de los conceptos también dijo que esta colectividad no lo representa y se ha vuelto poco relevante. Le hago una pregunta quizás un poco más amplia. ¿Qué partido hoy día de la ex nueva mayoría es relevante? Ninguno. ¿En la discusión? Probablemente ninguno. Lo fue la democracia. No es mal de mucho consuelo tontos, pero en el fondo no solamente le está pasando al Partido Socialista. Claro, lo fue probablemente la democracia cristiana, a mi juicio, con una estrategia errada, hasta antes del 18 de octubre, porque lograba jugar este rol de bisagra, ¿no? Eran los votos que le faltaba al gobierno para aprobar sus proyectos. De hecho, y le pegaron con un mazo. Y hoy cambió. Hoy no le van a dar los votos para aprobar una reforma tributaria como la que estaban pensando hacer antes del 18 de octubre. Hoy no le daría los votos para hacer una reforma previsional como la que habían pensado antes del 18 de octubre. Pero el dato ¿Esa sola la de su juicio ha sido más relevante? Fue durante el primer periodo de este gobierno, hasta antes del 18 de octubre, probablemente el partido que más incidía en la agenda porque tenía un número de parlamentarios suficientes para dar luz verde a la agenda del gobierno. Pero la diferencia está en que el Partido Socialista es la principal fuerza parlamentaria de la oposición y debió haber sido un rol articulador de la oposición, pero nunca logró resolver pese a que un Congreso así lo definió,
su ubicación en el escenario político. Y yo creo que eso tiene que ver con un dilema no resuelto al interior del Partido Socialista, por lo menos de su dirección. ¿En el escenario político total o en esta coyuntura? En el escenario el 18 de octubre marca un antes y un después. En el escenario político global. Ya. Pre y post 18 de octubre. Porque la primera llamado que hace el presidente, diputado, a justamente a los partidos de oposición a la moneda, uno de los partidos que se resta fue el Partido Socialista. Así es. Pero yo creo que lo significativo es dónde se ubica el Partido Socialista. ¿Y dónde se ubica hoy día? Y yo creo que el Partido Socialista es un partido, desde su génesis, un partido de izquierda. Y que debe trabajar y luchar por la unidad de las fuerzas progresistas, pero desde su domicilio político. Y eso no lo ha tenido resuelto y no lo ha tenido claro. Creó este espacio de convergencia progresista con el PPD, con el Partido Radical, que me parece que es insuficiente para decir que desde ahí hay una articulación del conjunto de las fuerzas progresistas, pese a que yo creo que hay, por cierto, coincidencias importantes con el PPD y es bueno cultivarlas y profundizarlas, pero no basta. Creo que no hemos desarrollado una relación estratégica con una fuerza emergente significativa como el Frente Amplio para ir construyendo hacia el futuro un entendimiento más de largo plazo. Creo que lo mismo hemos dejado de cultivar el vínculo con el Partido Comunista que permita que efectivamente una fuerza progresista en Chile sea capaz de ser alternativa. Y después pero el rol del Partido Comunista en esta coyuntura ha sido muy criticado. Y yo he sido muy crítico con ellos también. Y creo que, a diferencia de lo que ellos piensan, fue un error de su parte no haberse sumado al acuerdo constituyente. Y me alegro que al menos hayan decidido sumarse al proceso constituyente, es decir, van a estar en la lucha por el apruebo en el plebiscito, se la van a jugar seguramente por la Convención Constitucional y creo que finalmente vamos a estar en un esfuerzo común que es lograr una amplia mayoría a favor del apruebo el 26 de abril para el plebiscito constitucional y luego para la Convención Constitucional. Pero un partido como el Partido Socialista tenía, a mi juicio, la responsabilidad histórica de jugar ese papel de articulador y yo creo que no lo ha hecho. ¿Usted va a buscar un nuevo referente, crear un nuevo referente, un nuevo partido, un nuevo movimiento? Mira, yo lo dije en la entrevista, yo renuncio para seguir siendo socialista, yo no renuncio a la idea socialista y sé que mucha gente desde la última elección interna del Partido Socialista ha ido renunciando al partido y entre todos vamos a buscar construir un espacio que nos permita seguir proyectando esa idea. Eso significa la construcción de un nuevo movimiento, un nuevo espacio político. No sé si eso significa un nuevo partido político. Sí, porque los partidos hoy día que por lo menos uno ve en la oposición o en la ex nueva mayoría son los mismos partidos que vienen del 90, hace como tiraje a la chimenea en términos de nombres de partido no ha habido mucho. No, y yo creo que eso también es algo que va a cambiar. Chile va a ser muy distinto una vez que se asiente el escenario político, social, post-18 de octubre, lo que conocimos antes. Primero porque la sociedad chilena es distinta, porque los ciudadanos son más conscientes de su poder y eso es una buena noticia para Chile. Porque han logrado hacer que cosas que antes se pensaban eran imposibles sean realidad. Aún falta mucho y creo que el mapa político, es decir, el panorama del arco político va a cambiar también muy sustantivamente. De hecho, está cambiando, qué duda cabe. La democracia cristiana no es la misma que el 18 de octubre, el PP tampoco, el Frente Amplio no es el mismo, el Partido Comunista no es el mismo y uno puede tener buenas o malas lecturas de aquello. La propia declaración que hace el presidente de Renovación Nacional ayer cuando dice, mire, nosotros queremos que Chile Vamos funcione, pero si no nos entendemos con la UDI no tiene poder de veto, es un cambio copernicano en la política de la derecha desde 1989 hasta la fecha. Es un cambio gigantesco. Eso quiere decir que el mapa político se va a redibujar y en ese contexto quienes nos sentimos parte de la tradición, de la identidad socialista, pero que no sentimos que el instrumento Partido Socialista sea un espacio donde podemos proyectar esas ideas, tenemos el derecho, y yo creo que también una cierta exigencia, porque la política no es una acción individual, es colectiva, de construir ese espacio. Y me parece muy, muy sano que así sea. Como lo hizo, por ejemplo, en la derecha Evópoli, que yo creo que es una experiencia válida y viable de creación de una alternativa que no había ocurrido en la ¿Cuál es derecha. su evaluación acerca del papel que ha tenido Álvaro Elizalde en la presidencia del partido? Mira, más que el juicio sobre una persona, porque yo sé que... ¿O su gestión? Pero insisto, más que el juicio sobre una persona, yo tengo un juicio crítico respecto de su directiva y su dirección. Porque siento que después de una elección tan compleja, tan anómala como la que vivimos, con este fenómeno del padrón clientelar, el episodio de San Ramón,
Uno hubiese esperado de su parte, primero, una conducta más enérgica respecto de ese fenómeno del padrón clientelar. La verdad es que nada ha cambiado desde la elección hasta ahora. Nada. Pero a ustedes les ofrecieron sumarse a la directiva y nunca quisieron sumarse. Por supuesto que no. Porque quizás hacer los cambios desde dentro. Primero habría sido una presencia muy testimonial y marginal porque eran 2 de 10 integrantes, es decir, no habría sido incidente. Y segundo, porque para que aquello ocurriera, debían provocarse los cambios, por ejemplo, en el padrón electoral del Partido Socialista, para que la voz del militante pese por sobre la voz de lo que nosotros denominamos el militante ficha, aquel cuya adhesión o compromiso al partido es súper relativo y lo que sí es que es un acarreado durante los procesos electorales que hace que la opinión de aquel que construye partido todo el día prácticamente no pese. A ese militante yo le tengo respeto, cariño, aprecio, porque sé lo que significa para ese militante hacer partido día a día con las dificultades propias de hacer política hoy día. A aquel que es acarreado a votar, que aparece una vez cada 2 años, que con suerte sabe dónde quedan las sedes del partido y quiénes son los militantes, yo siento que ese no es un militante socialista. Y eso no ha cambiado. Y esas condiciones de la conducción partidaria son las mismas de antes. Entonces, yo tengo un juicio crítico respecto a la dirección y no ha cambiado. Creo además que es una dirección que le cuesta comprender la diversidad en el seno del Partido Socialista, que no tiene la capacidad para acoger puntos de vista diversos, que es intolerante respecto de aquellos que no pensamos como piensan ellos. Y eso es muy poco propio de un partido que yo creo debe ser radicalmente democrático, como un partido como el socialista. Diputado, lo último, usted, claro, renuncia al partido, pero va a tener que seguir dentro de alguna bancada. ¿En qué bancada va a estar? No he resuelto eso. ¿Ya? Yo formalicé ayer mi renuncia al Partido Socialista, es decir, desde hoy, desde ayer, ya no soy militante del Partido Socialista. Eso significa efectivamente que tengo que resolver en qué comité parlamentario voy a estar. Y eso lo resolveré, si no en enero, de aquí a marzo, pero evidentemente en algún comité voy a estar y voy a hacer política en colectivo con otros actores con los que siento cercanía y convergencia a propósito. Diputado Marcelo Díaz, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Mano a mano.